mm. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces estábamos en considerar que si uno tiene un desarrollo, por ejemplo, CI multiconfiguracional, lo que uno quiera, lo que vamos a utilizar son configuraciones escritas en la base de orbitales naturales. Entonces la base de orbitales naturales es aquella que diagonaliza la función densidad de primer orden, o sea, la función densidad de un electrón. ¿Está bien? Entonces, los autovalores, ¿no es cierto?, de esa función densidad son los pesos correspondientes a cada uno de los orbitales naturales y los autovectores son los que llamamos orbitales naturales. Entonces, es bastante, no es muy sencillo encontrar los orbitales naturales. El método, digamos, que se utiliza es el llamado método de Davison, que lo que propone es hacer primero un cálculo CI en la base canónica, por supuesto, partiendo de un número pequeño de configuraciones. De allí uno puede obtener la matriz densidad y tener un primer conjunto de orbitales naturales y ver, ¿no es cierto?, en ese conjunto pequeño, un conjunto pequeño de configuraciones, estamos hablando, y a partir de allí uno puede ir viendo cuál es el peso de cada uno de los orbitales naturales y entonces darse una idea de cuáles son las configuraciones razonables para hacer el procedimiento CI. Entonces, lo que se hace es después proponer una función de onda empleando los orbitales naturales más importantes. Si uno, por ejemplo, por más que uno trabaje con pocas configuraciones, uno sí puede analizar a partir de pocas configuraciones cuáles son los pesos de cada uno de los orbitales naturales. Entonces, tiene a priori cuáles son las excitaciones que tiene que incluir en el cálculo. Entonces, el problema, ahora vamos a ver cómo es el procedimiento dentro de un ratito para hacer el método de Davison y las dificultades que tiene el problema es cómo es el punto 1 de lo que tenemos ahí. ¿Qué significa número razonable? ¿Qué significa cómo elegir de ese número razonable el primer conjunto de orbitales naturales? Porque eso es primordial. Si uno los eligió mal, entonces no le van a servir para el cálculo. Y la idea es que uno tenga muchos menos orbitales naturales para las configuraciones excitadas que los que hace en un cálculo normal donde dice, bueno, yo lo que hago es incluir CI simples y dobles. Si son simples y dobles, lo que vamos a hacer con orbitales naturales es elegir cuáles simples van en el cálculo y cuáles de las dobles van en el cálculo, no vamos a poner todas. En el caso de trabajar con la base canónica, cuando uno dice seguir simples y dobles, incluye todas las excitaciones simples y todas las excitaciones dobles. Eso cuando la base es de tamaño mediano, en una molécula aún de 10 electrones, es muchísimo. Es muchísimo computacionalmente y entonces hay que tratar de bajar eso. La forma de bajar el tamaño es el procedimiento de Davison y lo más difícil es el punto 1, que es donde uno realmente es el corazón del cálculo. Si uno ahí eligió mal, después todo el resto también es pobre. Entonces, lo que se hace es trabajar con lo que nosotros llamamos un análisis poblacional,
donde ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros partimos de nuestra base atómica, o sea, ¿cómo hacemos para, supongamos que vamos a calcular configuraciones que van a ir en CI en la base de orbitales naturales? Entonces, nosotros partimos de una base atómica con la cual describimos nuestro sistema, lo que sea, una molécula, un átomo, un clúster. Entonces son orbitales atómicos centrados en cada uno de los núcleos. A partir de esos orbitales atómicos, nosotros lo que hacemos es generar, ¿no es cierto?, orbitales moleculares, hacemos Hartree-Fock, o sea, Hartree-Fock lo tenemos que hacer sí o sí, y entonces tenemos ya nuestros orbitales moleculares. Entonces, ¿el procedimiento qué significa? Nosotros tenemos que partir de orbitales de orbitales atómicos, llegar a los orbitales naturales de tipo atómico, después en el procedimiento uno va a generar orbitales híbridos, que los vamos a ver en la próxima diapositiva. Estos orbitales naturales híbridos lo que tienen es una contribución fuerte de uniones de orbitales que sí están representando enlaces, no como los orbitales moleculares que conocemos que están desparramados, sino que están, sí nos dicen cuál es la contribución que podemos nosotros interpretar que es un enlace fuerte, y también enlaces débiles. A partir de allí, en el procedimiento, se generan los orbitales que llamamos natural bonding. Son orbitales de unión, son los que más nos interesan, y una vez que uno llegó a generar orbitales naturales que representen las uniones, uno lo que puede hacer es localizarlos y después, si quiere, puede volver a sus orbitales moleculares, y el cálculo CI, la función de onda CI para encontrar los coeficientes, si uno conoce el procedimiento con orbitales moleculares, a partir de acá, haciendo una transformación, ¿no es cierto? Uno, así como para pasar de los orbitales moleculares a los orbitales naturales, nosotros tenemos orbitales atómicos. Con esos orbitales atómicos, con Hartree-Fock, tenemos nuestros orbitales naturales, nuestros orbitales moleculares. Con esos orbitales moleculares canónicos generamos orbitales naturales, podemos acá antitransformar y volver a los orbitales moleculares y hacer el cálculo CI concreto ya con las configuraciones truncadas, ¿está bien? Porque podemos elegir cuál es el truncamiento a partir de analizar nuestros orbitales naturales. Entonces, partimos de la base atómica. Nosotros vamos a generar, por un lado, orbitales híbridos que, como les dije, tienen una parte que representa enlaces fuertes, una parte que representa enlaces débiles. Nosotros vamos a... Estos los vamos a encontrar después que hayamos diagonalizado la matriz densidad. Nosotros partimos de la base atómica, buscamos orbitales moleculares, a partir de allí encontramos orbitales naturales. En la matriz densidad, que nosotros vamos a escribir ahora en orbitales naturales, vamos a ver que podemos asignar orbitales naturales que estén asociados a determinados átomos. O sea, vamos a tener orbitales naturales, si tenemos átomos A, B, C, vamos a tener orbitales naturales asociados a un átomo A un átomo B, a un átomo C. Los que correspondan a las uniones, a los enlaces, van a ser asignados a átomos AB, por ejemplo, si es una unión AB, BC, si corresponden a átomos B y C. Y después
a partir de todo el análisis que hagamos de nuestros orbitales naturales, vamos a poder determinar cuáles corresponden a enlaces. Esos son los NBO, que es el objetivo, saber cuáles corresponden realmente a enlaces. Una vez que uno tiene los enlaces, puede localizar los orbitales naturales y a partir de la localización, una vez que sabe cuáles son los orbitales que realmente más contribuyen a las configuraciones, a partir de ahí vuelve a la base molecular ya con un número mucho menor. O sea, fíjense ustedes, nosotros a partir de la base atómica y sabiendo el número de electrones tendremos un número de orbitales de spin orbitales, por ejemplo, o de orbitales moleculares, que si nosotros partimos de una base de K orbitales atómicos, un número K de orbitales atómicos, nosotros ¿qué hacíamos? Teníamos 2K spin orbitales, ¿está bien? A partir de esos 2K spin orbitales generábamos un determinante que tenía, por ejemplo, para un sistema de n electrones, vamos a tener n sobre 2 orbitales moleculares doblemente ocupados y 2K menos esa cantidad de orbitales moleculares vacantes. Esa es nuestra dimensión original del problema. Entonces, el procedimiento de orbitales naturales, ¿para qué sirve? Uno lo que hace es transformar la matriz densidad, o sea, escribe la matriz densidad de primer orden, la diagonaliza, encuentra los orbitales naturales y estos orbitales naturales que diagonalizan la matriz densidad, nosotros, debido a que tienen un número de ocupación fraccionario, podemos distinguir cuáles son los que tienen mayor peso, cuáles son los que tienen un peso despreciable. Entonces siempre vamos rescatando los de mayor peso. Entonces ahí ya bajamos la cantidad de orbitales naturales. O sea, en el primer paso, la cantidad de orbitales canónicos, digamos, es idéntica a la cantidad de orbitales naturales. O sea, cuando nosotros diagonalizamos la matriz densidad, lo hacemos mediante una transformación unitaria. Entonces, la cantidad de funciones que tenemos en la base de orbitales moleculares es idéntica a la cantidad de funciones que tenemos en la base de orbitales naturales. Pero cuando nosotros miramos los números de ocupación, lo que vamos a poder hacer es rescatar cuáles son los orbitales naturales que más pesan, porque ahí al haber diagonalizado la matriz densidad, sí podemos saber cuánto contribuye cada uno, cosa que en la base de orbitales canónicos no lo podemos hacer, porque esos están desparramados en todo el espacio. Lo único que sabemos es que cuando nos alejamos mucho del sistema que estamos evaluando, eso, la densidad correspondiente decae a cero, pero nada más. Están definidos en todo el espacio de las coordenadas. Entonces, si uno dice, bueno, voy a rescatar a todos los orbitales naturales que tienen ocupación significativa, entonces ahí ya bajó la dimensión, la cantidad de orbitales que tiene. Y después, bueno, lo que hace con esos orbitales es distinguir cuáles son los que corresponden a uniones fuertes, cuáles corresponden a uniones débiles. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del número de ocupación que tengan. Cuáles corresponden, por ejemplo, a pares no ligantes, cuáles corresponden a capas internas. Todas esas cosas uno las puede distinguir con los números de ocupación. Fíjense, los que correspondan a capas internas no van a aparecer en las configuraciones excitadas, porque si están en capas internas, esos electrones
no van a estar en configuraciones excitadas. Sin embargo, con la base canónica, nosotros podríamos llegar a intuir cuáles son, pero de hecho no lo sabemos. En cambio, con los orbitales naturales, nosotros sabemos que los que están en capas internas van a tener ocupación 2, son todos doblemente ocupados y entonces sabemos que esos no intervienen en las configuraciones excitadas. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, a esos no los voy a utilizar en configuraciones excitadas. Y así siguiendo, si podemos determinar cuáles corresponden a pares no ligantes, el par no ligante es, por ejemplo, no sé, ¿saben o no saben qué es el par no ligante? Si no saben, me preguntan. A ver. Bueno, el par no ligante es, por ejemplo, en el caso del oxígeno, en el átomo de oxígeno, uno ¿qué es lo que tiene? Tiene la capa interna que es 1s que está doblemente ocupada. Y después tiene electrones de tipo S y de tipo P. ¿Cuántos electrones tenemos de tipo S y de tipo P? Nosotros sabemos que el oxígeno se combina, ¿no es cierto?, con valencia 2. O sea que tiene solamente dos electrones, que son de tipo P, porque las uniones son siempre idénticas, son dos electrones de tipo P que son los que entran en las uniones. Sin embargo, en la capa de valencia hay más electrones. Hay dos electrones de tipo S y hay otros dos electrones de tipo P. Bueno, esos dos electrones, los cuatro electrones, lo que hacen es formar lo que se llama dos pares no ligantes. Cada par no ligante corresponde a un orbital molecular doblemente ocupado, por eso no entra en las uniones químicas. Entonces, en el caso del oxígeno 2 tenemos dos pares no ligantes, sin embargo, si nosotros trabajamos en orbitales moleculares, no es tan sencillo saber cuáles son, especialmente cuando trabajamos en una molécula donde el oxígeno es uno de los átomos. Si nosotros trabajamos solamente en el átomo de oxígeno y calculamos Hartree-Fock, por el análisis poblacional nos vamos a dar cuenta cuáles son los pares no ligantes. Pero cuando vayamos, por ejemplo, a una molécula como podría ser una molécula que tenga 10 átomos, donde el oxígeno es uno de esos átomos, ahí de ver los orbitales moleculares escritos con sus coeficientes, no nos damos cuenta cuáles son los pares no ligantes del oxígeno. Sin embargo, sabemos que si esos electrones ya están ocupando un orbital doblemente ocupado, no pueden participar de ningún tipo de excitación. Y cuando nosotros hacemos CI excitaciones simples y dobles a partir de los orbitales canónicos, bueno, ahí aparecen esos también. Y son excitaciones que no nos sirven, que solamente nos sirven para aumentar el tamaño de la matriz CI. ¿No es cierto que esa es un problema? Entonces, para eso nos sirven fundamentalmente estos orbitales naturales. O sea, los orbitales naturales entonces van a tener números de ocupación que nos dicen realmente, porque como provienen de la matriz densidad, nos dicen realmente en esa fracción cuál es el peso que tiene cada uno y cuáles vale la pena rescatar y cuáles no. A los orbitales a los que se llaman híbridos son de los que más nos interesan porque son los que pertenecen a la capa de valencia de cada uno de los átomos. Los que llamamos orbitales naturales localizados son los que nosotros obtenemos como autovectores de bloques de la matriz. Todos los bloques a los que nos referimos son bloques asociados a cada uno de los átomos que tengamos en la molécula.
Y los autovalores, los autovectores correspondientes a cada bloque van a ser ortogonales a los autovectores correspondientes a otro bloque. ¿Está bien? El bloque, o sea, nosotros vamos a tener ortogonalidad entre bloques. A ver acá. Entonces, los orbitales naturales asociados a un bloque A, como por ejemplo este, NOA, quiere decir asociado al bloque A, entonces van a ser orbitales naturales, que los escribimos con esta letra Φ mayúscula, y una A, que significa asociado al bloque A. ¿Sí? A ver. Bueno, entonces, veamos qué es lo que pasa por acá. Si analizamos un poco mejor la carga asociada al bloque A, la podemos evaluar de esta manera. O sea, esta cuenta, acá tenemos la matriz densidad, ¿sí? De primer orden, el valor medio, entonces de la matriz densidad en cualquier orbital natural correspondiente al átomo A, de los asociados al átomo A, nos da la carga correspondiente a ese orbital. Entonces, si uno quiere encontrar cuál es la carga asignada al átomo A, lo que hace es sumar sobre cada uno de los elementos de los valores medios de la matriz densidad de primer orden en el correspondiente orbital natural. Y bueno, ¿y cuánto vale esa carga? Esa carga siempre va a ser un número que va a ir entre 0 y 2. O sea, 2 sería lo que corresponde a ocupación doble del orbital natural. Y el número total de electrones, por supuesto, siempre tiene que ser igual a la suma de todas las cargas asociadas. ¿Está bien? O sea, esa es la condición de densidad. Cuando uno hace la integral en todo el espacio de la densidad electrónica, eso nos da la carga total. En los análisis poblacionales que nosotros hacemos, donde calculamos cargas asociadas a un determinado orbital, por ejemplo, orbital natural, lo que hacemos es decir, bueno, la suma de todas las cargas individuales me tiene que dar la carga electrónica. Entonces, ¿quiénes son los que llamamos natural bonding o orbitales naturales de unión? La unión nosotros la tomamos entre elementos de dos bloques de la matriz densidad, donde tenemos dos átomos, por ejemplo A, B, son átomos diferentes. Entonces, el orbital natural, al que llamamos híbrido, es el que está representando a un enlace. Lo ponemos con esta notación sigma AB. Esto no significa que tiene carácter S, sino que es la notación con la cual se dice que uno tiene una unión fuerte entre el átomo A y el átomo B. Y es una combinación lineal, ¿no es cierto?, de orbitales asociados al átomo A y orbitales asociados al átomo B. En el caso de cuando nosotros hablamos de uniones antibonding, o sea, estos van a tener un número de ocupación grande que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Cuando hablamos de uniones antibonding, son uniones que son las uniones débiles, tienen un número de ocupación mucho más pequeño, pero no es un orbital virtual. O sea, estos sigma asterisco AB tienen ocupación mucho más pequeña que los bonding, pero no son virtuales. Y a ver acá abajo y nada más. Bueno, ¿cómo es el análisis entonces? Entonces, a partir de la base atómica,
Cuando uno quiere analizar los NBO, los orbitales de bonding, uno dice, bueno, uno puede generar orbitales moleculares canónicos con la matriz, con la diagonalización de la matriz densidad, generamos la misma cantidad de orbitales naturales, que son los autovectores, entonces, de la matriz densidad. ¿Cuáles van a ser? Ahora vamos a analizar con los pesos de cada uno de ellos, con los autovalores, qué es lo que significan. Los elementos que llamamos de core, esos son los que corresponden a las capas internas, van a tener ocupación mayor a 1.9999, o sea, prácticamente tienen ocupación 2. Puede ser que no les dé justo 2, muchas veces va a aparecer el 2, pero si no es un número muy cercano a 2. Entonces uno que dice, bueno, estos en las excitaciones no van a aparecer, así que en los localizados, que son los que yo voy a utilizar para armar excitaciones, no los incluyo. En cuanto a los pares no ligantes, que son esos que corresponden a electrones que están en la capa más externa, como les contaba el caso del oxígeno, están en la capa más externa, pero no entran en uniones porque están ocupando orbitales moleculares doblemente ocupados. Acuérdense, el oxígeno tiene valencia 2, pero en la capa más externa tiene 6 electrones y solamente 2 de ellos, que son de tipo P, son los que participan en uniones. Entonces, los otros 4 están ocupando orbitales doblemente ocupados. A esos orbitales doblemente ocupados en la capa más externa se los llama par no ligante. En el caso del oxígeno entonces son 2, en el nitrógeno hay un par no ligante, en el caso del flúor hay 3 pares no ligantes. Depende de en qué columna de la tabla periódica están. Bueno, entonces, los pares no ligantes van a tener ocupación mayor a 1,9, o sea, no van a estar tendiendo a 2 como la capa interna, pero sí es mayor que 1,9 y tampoco aparecen en las excitaciones. Uno nunca con una excitación puede romper un par no ligante. Entonces a estos también los excluimos para las configuraciones excitadas. Entonces, en los bloques de dos centros, o sea, nosotros tenemos que gamma era como habíamos llamado a la matriz densidad, ¿sí? Entonces, los autovectores de la matriz densidad correspondiente al bloque AB, o sea, que donde tenemos los orbitales naturales del bloque A y del bloque B, sus autovectores son los orbitales naturales que llamamos bonding, son los que participan en las uniones y esos son los que nos interesa incluir en las excitaciones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros decimos, estos orbitales que están localizados en el bloque AB, por ejemplo, como lo tenemos acá, en el bloque correspondiente a los átomos A y B, van a tener una parte de unión fuerte y una parte de unión débil, donde esta es la contribución de la unión débil, que puede ser un número o puede ser cercana a cero, dependerá de cómo es la unión. Pero en general, en el orbital localizado vamos a tener una unión una contribución muy importante que es el bonding y una ocupación menor que es lo que llamamos antibonding. Entonces la matriz de densidad, lo que está ocurriendo es que nos queda, ¿no es cierto? Acá estábamos, a ver, vamos a ver. La matriz de densidad nos queda particionada entonces en cada bloque entre los que están fuertemente ocupados y los que están
débilmente ocupados. Esos son los que a nosotros nos interesan para las excitaciones. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos? Nosotros partimos de una matriz densidad armada a partir de orbitales moleculares, los orbitales moleculares canónicos. Generamos la matriz densidad, la diagonalizamos, sabemos que sus autovectores son los orbitales naturales. Esos orbitales naturales los distinguimos por los bloques que corresponden a cada uno de los átomos y buscamos sus autovalores. A partir de esos autovalores y autovectores, que son los que nos interesan, los autovectores entonces son los que van a corresponder a uniones fuertes, débiles, pares no ligantes, capas internas. Entonces, de todos ellos, ¿cómo los clasificamos? Los que tengan ocupación muy alta son capas internas, esos los eliminamos. Los que correspondan a ocupación mayor a 1,90 tampoco van a entrar en excitaciones, son los pares no ligantes. Y del bloque de dos centros que nos queda, estos sigma B, que lo que nos van a interesar son los que son de bonding y antibonding. En realidad nos interesa esos orbitales híbridos de los que hablamos antes. Y entonces tenemos bloques que están fuertemente ocupados, que son los que llamamos bonding, y bloques que tienen ocupación débil, o sea, van a tener autovalores pequeños. ¿Sí? Entonces, solamente con estos que tenemos acá, estos que aparecen por acá abajo, con ocupación fuerte y ocupación débil, son los que van a entrar en las excitaciones. Entonces, la idea ¿cuál es? Una vez que uno pudo distinguir cuáles son los orbitales naturales que tenemos en este bloque, nosotros lo que podemos hacer es el proceso inverso, buscar a qué orbitales canónicos corresponden haciendo la transformación inversa a la transformación unitaria que hemos implementado, y entonces encontramos cuáles son los que están en esos bloques y con eso armamos las excitaciones y resolvemos el cálculo CI, pero ya con un conjunto de configuraciones mucho más chico que el que teníamos originalmente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un esquema de cómo quedaría esto. Fíjense que uno tiene la matriz densidad, esta D sería la matriz densidad, que acá está particionada por bloques. ¿Está bien? Y entonces uno lo que hace es ir diagonalizando cada bloque y los autovalores corresponden entonces a los autovectores corresponden a los orbitales bonding y antibonding para cada uno de esos bloques, y entonces tenemos en cada bloque orbitales naturales fuertemente ocupados y doblemente ocupados. Entonces uno lo que hace es nuevamente, repetimos, eliminar todos los orbitales naturales con ocupación que sea cercana a 2, la ocupación mayor que 1,90, que son los no ligantes, y se va diagonalizando por bloques. Entonces, la suma de los números de ocupación de todos, core, no ligantes y NBO, tiene que ser prácticamente el número de electrones. Si uno hace la cuenta y ve que eso no le dio, que está lejos del número de electrones, entonces quiere decir que eligió mal y tiene que volver a hacer el análisis de cada uno de los bloques en que tiene particionada la matriz densidad. O sea, quiere decir que eligió mal cuáles son los orbitales naturales. ¿Está bien? O sea, siempre la suma de todos los autovalores tiene que ser muy, muy cercana al número de electrones o exactamente el número de electrones. Si eso no está bien, es porque hemos elegido mal
cuáles son los ligantes, cuáles son los no ligantes, cuáles son los de COR. Entonces hay que repetir, volver a revisar todo. Bueno, y acá hay algunos ejemplos. Ay, está. Hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en esta molécula, acá tenemos también un ejemplo con nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno. Esta es una molécula lineal. Entonces, fíjense que acá nos aparecen orbitales naturales fuertemente ocupados, ¿sí? Donde aparecen, no solo, aparecen por un lado pares de tipo no ligante, como son estos que aparecen por acá. Esto corresponde a los orbitales no ligantes del nitrógeno. El nitrógeno tiene un par no ligante, entonces esos aparecen en los extremos de la unión, porque la molécula es de tipo lineal. Y después tienen acá los que aparecen débil, con una ocupación fuerte, o sea, estos son de tipo bonding, y estos sí son de los que se utilizan para armar las excitaciones. Todos estos, que son números cercanos a 2, uno no los utiliza para excitaciones. Fíjense que los números de ocupación son 1,99, 1,99, 98, 97,9, o sea, todos estos nosotros los eliminamos para las excitaciones, entonces decimos, los que van a servirme son estos, por un lado, y estos otros que tienen ocupación baja. Vamos a levantar esta, ahí está. Y los que son débilmente ocupados, de ahí también, bueno, vamos a rescatar los que tienen mayor ocupación. Y bueno, ya con solamente este subconjunto, nosotros lo rescataríamos para las excitaciones, ¿sí? Y entonces la cantidad de configuraciones excitadas va a ser mucho menor. Entonces con esto uno hace el procedimiento inverso para volver a la base de orbitales canónicos. Después acá teníamos otro dibujo más donde aparecen para el mismo sistema cómo sería la combinación lineal entre el orbital para cada enlace del localizado, la parte fuerte y la parte débil. El orbital fuerte y débil. O sea, son exactamente los mismos que teníamos antes. Pero acá está vistos, digamos, de a uno por vez. ¿Está bien? O sea, este sería el que corresponde a un orbital PX, un PX débil. Esta parte es un orbital de tipo S. Esto acá es en la parte carbono-carbono, es en el centro, ¿no es cierto?, del sistema, ¿sí? Ahí tenemos una unión fuerte y esta también es carbono-carbono, o sea, la combinación de estos dos nos da el enlace carbono-carbono. La combinación de estos dos da el enlace carbono-nitrógeno, la parte sigma y la parte pi. Y así siguiendo. Después acá hay otro ejemplo más. La parte de ocupación fuerte, ocupación débil, este es el sistema que está ahí representado. Y después acá lo que tenemos son algunas cuentas donde está cuál es la cantidad de configuraciones que uno necesita. Por ejemplo, para el caso de la molécula de agua, calculada con una base grande, con 39 funciones atómicas, ¿sí? Ese es el tamaño de la base. Entonces, la columna MO significa orbitales canónicos. La columna NO es haber hecho el procedimiento de orbitales naturales, y entonces acá lo que les dice en cada columna
es cuántas configuraciones necesitan en caso de hacer el cálculo CI directamente con la base canónica o hacerlo habiendo localizado orbitales naturales. Entonces, si uno lo que quiere es tener el 20% de la correlación en un cálculo simples y dobles, entonces con el CI simples y dobles, para obtener el 20% de la correlación, incluye 14 configuraciones en base canónica o 6 habiendo hecho el procedimiento de orbitales naturales. Si quiere tener el 40% de la correlación, incluye 52 configuraciones, ¿no es cierto?, en base canónica o 18 habiendo pasado por orbitales naturales. Para obtener el 60%, incluye 140 configuraciones de la base canónica y solo 50, que tampoco son muy pocas, habiendo hecho el procedimiento de orbitales naturales. Fíjense que especialmente cuando uno va haciendo un truncado, es que la diferencia, o sea, la facilidad del cálculo, el cálculo matemático, ¿no es cierto?, computacional, es sumamente importante. Después cuando uno ya está buscando más correlación, cuando quiere llegar al máximo de la correlación, ya más o menos el gasto es lo mismo, porque acá la ventaja de los orbitales naturales está en la parte truncada, o sea, llegar, por ejemplo, a conformarse con un 60% de la correlación. Pero fíjense que en 80%, de todos modos, uno lo que tiene es que el número de configuraciones es un poquito más del doble si uno hace base canónica. Igual estas ya son muchas configuraciones, ¿sí? Entonces ahí uno puede ver cuáles son las ventajas. Y después acá hay otro ejemplo, que ya esto sería el último, donde uno lo que tiene es... si uno lo que hace acá es cuál es el número de ocupación de la diagonalización de la matriz CI simples y dobles del estado P3 del carbono. Se acuerdan que lo vimos en la clase de atómica, cuál era ese estado, que era el que correspondía al estado fundamental, escrito en una base bastante importante para el átomo de carbono. Esta es una base bastante extensa. Están los números de ocupación de cada uno de los orbitales para la base de orbitales naturales. Entonces, para orbitales de carácter S, ahí están los números de ocupación, o sea, el S, tenemos acá para cada uno de esos, estos 1, 2, 3, 4, 5 serían cada uno de esos, ¿no? Que tienen ahí tipo S, P, D, F, G, cómo se van armando cada uno de estos. Entonces, esto evidentemente es el core, ¿no es cierto?, la capa interna. Fíjense que estos son los que tienen mayor número de ocupación, y después los más externos, que serían estos, tienen la ocupación mucho más bajita. O sea, la mayor contribución proviene de orbitales de tipo S y contribuciones más pequeñas de los que corresponden más a la polarización. Y por otro lado, está acá calculado cuál es la energía de correlación que se obtiene por cada uno de estos orbitales naturales. O sea, los que están acá en esta columna que tenemos acá son los orbitales naturales. O sea, a partir de esta base, uno arma 5 orbitales naturales. O sea, rescata los 5 orbitales naturales localizados que corresponden a los números de ocupación de tipo bonding y antibonding que vimos antes. ¿Está bien? Esos son los 5 con los cuales conviene armar configuraciones excitadas, que son las ocupaciones
que nos interesan. Entonces, por ejemplo, estos que están por acá, estos dos que están por acá arriba, nosotros no los vamos a considerar porque uno es capa interna y este es un número bastante grande, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la energía de correlación que uno obtiene por cada orbital natural. O sea, estos los que están debajo de la línea horizontal son los que nosotros rescataríamos para hacer las configuraciones excitadas. Entonces, fíjense que con el 3, con el orbital natural 3, la energía de correlación que uno obtiene por cada uno de los orbitales. ¿Se acuerdan que uno hace el procedimiento inverso para volver a la interpretación que uno tiene de la base canónica? Entonces fíjense que con el orbital natural número 3, que es ese que está ahí, uno recupera el 84, recupera menos 84.100 de la correlación. Con el 4L recupera menos 11 y con el 5L recupera menos 2,6 casi. O sea, la energía de correlación total que uno obtiene para el cálculo 6 sería la suma de las tres contribuciones. Pero acá es claro que basta con quedarse con estos tres orbitales naturales para armar las excitaciones, o sea que el procedimiento es, ¿no es cierto?, encontrar los orbitales naturales, distinguir por el número de ocupación cuáles son los que conviene utilizar para armar las configuraciones excitadas y después uno puede volver, ¿no es cierto?, antitransformando con la matriz unitaria e interpretar todo en función de lo que uno llamaba la base canónica con sus orbitales atómicos y demás. Bueno, esos serían algunos ejemplos de cómo se utilizan los orbitales naturales, o sea, fundamentalmente es un método para acelerar la convergencia y es muy útil para tener indicios de cómo elegir los orbitales que entran en excitaciones, en configuración de interacciones y especialmente en multiconfiguracional, que uno va haciendo un CI con procedimiento autoconsistente para cada uno de los pesos, ¿no? Bueno, y con eso ya terminaríamos hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Así que bueno, con esto ya hoy terminamos. Bueno, dedíquense a completar las guías, por favor, para el parcial, que no falta mucho, faltan todavía 2 semanas, pero después el tiempo falta. Así que aprovechen para consultar. El lunes anterior al parcial, la clase va a ser toda de consultas, pero pónganse con la guía, ¿eh? Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Dale, hasta el lunes que viene. Bueno, chau, chau.